Leyendas del Día de Muertos. La suegra. Esta historia ocurrió en la Ciudad de México, en la capital del país. Para celebrar la temporada, se realizan una gran cantidad de actividades, principalmente en la avenida Paseo de Reforma. Una de ellas es un desfile de alebrijes, que son criaturas hechas de cartón y pintadas con colores llamativos. Se caracterizan porque son creados con diversas partes del cuerpo de diferentes animales que representan los 4 elementos de la naturaleza: aire, fuego, agua y tierra. En este sitio también son colocados los mexicráneos, figuras de cráneos hechos con materiales reciclables. Además está el Festival de Flores de Cempasúchil, que reúne a cientos de productores de Xochimilco para ofrecer sus productos. En el Monumento a la Revolución se realiza la Marcha Zombie. Se trata de una agrupación de personas disfrazadas de zombies que se reúnen en ese sitio y a las 4 de la tarde empiezan a marchar hacia el Zócalo para empezar a invadir las calles y convertir en zombie a quien se cruce en su camino. Existe una leyenda en la Ciudad de México que cuenta que en una ocasión una mujer se casó con un hombre quien había perdido a su madre. La mujer siempre tuvo curiosidad de conocer cómo era su suegra. Al primer año de casados, la mujer colocó su altar del Día de Muertos. Mientras colocaba la ofrenda, dijo que le hubiera gustado conocer a la mamá de su esposo. Cuando terminó de ponerla, se sentó en un petate, cuidando de que no se quemara, y empezó a sentirse con sueño. En ese momento, vio que una señora iba entrando por el camino de Flor de Cempasúchil y tomó del altar algunos productos. Enseguida se dirigió a ella y con mucho amor le acarició la cabeza. Cuando la mujer reaccionó, se dio cuenta que la extraña visita ya no estaba. Automáticamente, la mujer le dijo a su esposo que conoció a su mamá. Le dijo que tenía cabello rizado y llevaba un vestido de bolitas. El hombre empezó a llorar, pues no entendía dónde había visto a su mamá, ya que una de sus cuñadas había quemado todas sus fotos. Meses después, fueron al pueblo de donde era su mamá, y ahí vieron una antigua fotografía. Entonces, la mujer le dijo que esa persona era a quien vio, y el hombre le dijo que sí, que era su mamá. Ahí comprobaron que es verdad, que regresan los difuntos. Los Pasos de las Ánimas. Milpa Alta es una de las alcaldías más grandes de la Ciudad de México. En distintos puntos hay muchos festejos del Día de Muertos. En el pueblo de Tecomitl realizan calaveras de chilacayote en vez de calabaza. También se realizan concursos de adornos de tumbas y esculturas de lodo. En San Agustín Otenco se realiza un concurso de globos y faroles de papel china que son aventados al cielo. Además, hay bandas de música tocando por todas partes. En las casas colocan sus ofrendas y realizan rituales de bienvenida y despedida de los fieles difuntos. También arreglan las tumbas y realizan velaciones en los cementerios y en las calles. Además, se realizan misas especiales para los difuntos. Algo que es común ver es que hay grupos de personas que van caminando por las calles con pequeños ataúdes de papel que van cargando. Esto lo hacen para representar un ritual que se hace cuando una persona fallece. Recorrido de los pasos del difunto. Cuando una persona fallece y es enterrada en un ataúd, se dice que su espíritu se quedará encerrado en el mausoleo y no podrá salir. Por esa razón, muchas personas que han estado en los cementerios aseguran que han escuchado golpes que provienen desde el interior de las tumbas. Se tratan de las ánimas que tratan de salir de donde fueron enterrados. No son capaces ni de salir en el Día de Muertos. Para que esto no ocurra, en muchas comunidades, cuando una persona fallece, lo envuelven en una manta. Tiempo después, cuando lo van a enterrar, es colocado en un ataúd y 4 personas lo empiezan a cargar. Esto lo hacen con el fin de que el cuerpo no toque la tierra, para que su espíritu no se quede amarrado en el suelo. Después lo llevan a los puntos principales del pueblo, como la iglesia o los sitios en los que el muertito estuvo en vida. En cada sitio colocan el ataúd en el suelo y después retoman el recorrido. A este proceso se le conoce como recorrido de sus pasos, pues lo que están haciendo es llevar al cuerpo por última vez en los sitios en los que siempre estuvo en vida. Después de esta procesión, lo llevan al cementerio donde será sepultado. Mientras se realiza el recorrido, las personas van aventando cohetes y una banda va tocando música regional.
Esto lo hacen porque se dice que el ruido se quedará grabado en la memoria del difunto, y así, cuando sea sepultado, no se quedará atrapado en su tumba y podrá salir a recorrer esos sitios, guiado por el eco de ese ruido que se produjo durante la procesión. Cuando llegue el Día de Muertos, gracias a esa procesión, el ánima podrá salir de su tumba, guiado por el eco de la música y los cohetes que se produjeron. Visitará cada uno de los sitios por los que pasó el ataúd y finalmente llegará a la casa en donde le prepararon su altar. El regreso de los muertos. Muchas familias comentan, cuando en su casa están poniendo la ofrenda, extrañas cosas empiezan a ocurrir, como si los difuntos empezaran a anunciar su llegada. En una casa nos contaron que hace tiempo, cuando estaban poniendo su altar, a las 2 de la mañana, el gato empezó a maullar desesperadamente. No entendían por qué, ya que su plato aún tenía comida. No quería ir al baño, tampoco quería escupir bolas de pelos, y menos había cazado. Poco después se dirigió a la cama de uno de los integrantes y se quedó dormido. En otra ocasión comentan que en la habitación donde estaban poniendo la ofrenda, a las 5 de la mañana se escucharon extraños ruidos que se parecían a lamentos. Hasta el día de hoy no han encontrado ninguna explicación. En otro sitio comentan que estaban colocando su ofrenda en la sala. Repentinamente, cuando abrieron la puerta, uno de los perros entró corriendo a la habitación, como si estuviera buscando o persiguiendo a algo que no podían ver. Al no encontrar lo que buscaba, el perro se salió de la habitación, pero a los pocos minutos volvió a entrar corriendo, como si estuviera buscando a alguien. Poco después, encontraron un cuadro de papel rasgado, como si le hubieran arrancado a la fuerza un pedazo. También existe el testimonio de una familia que cuenta que cuando estaban poniendo la ofrenda y haciendo pan al mismo tiempo, cuando estuvieron listas las primeras piezas, el sabor era diferente, como si le hubiera faltado algo. No entienden cómo ocurrió esto, ya que realizaron el pan como de costumbre y le pusieron los mismos ingredientes en las mismas proporciones. Es inevitable pensar que cuando estamos poniendo la ofrenda, los difuntos buscan una manera de indicar que ya están llegando. La ofrenda de los perros. Se dice que en cada uno de los últimos días de octubre, diferentes ánimas empiezan a llegar. En el caso de las mascotas, se cuenta que empiezan a llegar a partir del 27 de octubre, por lo que debemos dejar en el altar un poco de su comida favorita. Sin embargo, existe una macabra leyenda que se cuenta en torno a este suceso. Se dice que si en la misma ofrenda colocas fotografías tanto de los difuntos humanos como de los perros, algún habitante de esa casa podría fallecer. Existe el testimonio de una familia que dice que en una ocasión colocaron la fotografía de su perrito en la ofrenda. A los pocos días, su hijo, que era un bebé todavía, dejó de respirar inexplicablemente. Otro testimonio cuenta que cuando falleció su can, colocaron su huella en un poco de yeso para que su patita quedara impregnada. En el Día de Muertos, colocaron esta huellita en la ofrenda y poco después, unas gallinas que estaban en su casa murieron por causas desconocidas. Quizá solamente fueron coincidencias. Sin embargo, los relatos son bastante aterradores. El Monumento a la Revolución. En este sitio se realizan recorridos guiados hacia el interior. Los guías van disfrazados de catrinas y catrines. Quienes participen en estos recorridos también pueden disfrazarse. Se cuenta que en esta temporada aumenta el número de eventos paranormales y la energía que se percibe se siente más densa. Se dice que han visto la aparición de una niña fantasma. También cuentan que han visto la aparición de una mujer vestida de novia que desapareció repentinamente. Lo más aterrador que se cuenta es que, en una ocasión, un grupo de 14 turistas ingresaron al monumento, pero cuando terminaron el recorrido, solamente salieron 12 personas. Todos los guías se metieron al edificio para buscarlos, pero no encontraron a nadie. Creen que los otros 2 perdidos, en realidad, eran ánimas en pena que se hicieron pasar por vivos y que, sin que nadie se diera cuenta, desaparecieron misteriosamente. El barrio de San Ángel está ubicado al sur de la Ciudad de México,
Es llamado así debido al Colegio San Ángel Mártir, que fue fundado por la Orden de los Carmelitas. Se caracteriza porque sus calles están empedradas como si fuera pueblo mágico. Tiene una gran cantidad de recintos culturales, como el Museo del Carmen, el Centro Cultural Isidro Fabela, el Centro Cultural San Ángel, entre otros. En el Día de Muertos, en cada uno de estos sitios se colocan diferentes ofrendas. Además, se realizan diferentes recorridos nocturnos en los que van contando diferentes leyendas. Una de ellas dice que en una ocasión, en uno de estos recorridos, vieron que un grupo de personas calladas y con un semblante triste se reunieron con ellos. Cuando finalizó el recorrido, no los encontraron por ninguna parte. Creen que fueron ánimas en pena que se hicieron pasar por vivos y que se mezclaron entre la multitud para pasar desapercibidos. Así que si en este barrio ves a algún ser que va caminando lentamente, cuya cara tiene un semblante triste, quizá se trate de un ánima en pena que ha regresado a este mundo. Otra leyenda que se cuenta habla de la aparición de la Catrina. Se cree que es el espíritu de una mujer que acostumbraba a disfrazarse de este personaje en el Día de Muertos y que cuando falleció empezó a manifestarse con un semblante muy parecido a la calavera garbancera, personaje creado por Guadalupe Posada. En la avenida Paseo del Río, las personas han comentado que han visto la aparición de monjes que se aparecen en los costados de los puentes. Sin embargo, su mirada está perdida, como si no estuvieran conscientes de la época en la que se encuentran. Se cree que estas ánimas en pena son de los monjes carmelitas que vivieron en la región hace más de 400 años. Las apariciones aumentan en fechas cercanas al Día de Muertos.